El presente videotutorial tiene como objetivo explicar cómo actualizar y eliminar datos de una base de datos MySQL desde PHP. Para realizar el proceso, vamos a partir de la siguiente página que lista los empleados y que en las últimas columnas muestra unas imágenes para que al dar clic en cada una de ellas realice la tarea seleccionada, ya sea actualizar o eliminar. Por ejemplo, si damos clic en una imagen de la columna Editar que vaya a otra página con el siguiente formulario, como lo muestra la imagen anexa. Pero el formulario debería mostrar los datos del empleado seleccionado. Para ello, debemos pasarle como parámetro un dato que permita identificar el empleado y poder mostrar los datos aquí. Para empezar, vamos a abrir el archivo listarempleados.php en la herramienta Dreamweaver para realizar la implementación. Lo que debemos hacer aquí en este archivo es implementar que al dar clic en la imagen de la columna Editar, vaya y muestre el archivo que muestra el formulario que permite actualizar. Seleccionamos la imagen de la columna Editar y en la propiedad Vínculo colocamos el nombre del archivo donde queremos que vaya. Colocamos frm actualizarempleado.php. También debemos enviar como parámetro un dato que permita identificar el empleado. Para ello, vamos a enviar el ID empleado así. Antes de ello, debemos hacer que la consulta de los empleados también traiga el ID empleado. Vamos al inicio del archivo y modificamos la consulta. El valor del ID se pasa como parámetro para que el archivo frm actualizarempleado.php conozca qué empleado es que vamos a actualizar. Procedemos ahora a guardar el archivo. Después vamos al navegador y abrimos el archivo listarempleados.php para ver la funcionalidad. Podemos revisar pasando el mouse por cada imagen y en la barra de tareas vemos cómo va cambiando el valor del ID empleado a medida que pase el mouse por diferente imagen. Si damos clic en una de las imágenes, debe mostrar el archivo con el formulario de actualizar empleado. Lo que debemos hacer ahora con el ID empleado que llega es hacer una consulta de los datos para poder mostrarlos en el formulario. Vamos a editar el archivo frm actualizarempleado.php. Hacemos la consulta a la base de datos que traiga los datos del empleado dado el valor del ID empleado que llega al archivo. El código sería el siguiente. Ahora vamos a los campos Input del formulario y agregamos la propiedad Value y le asignamos el valor de acuerdo al campo. Por ejemplo, para el campo Identificación el value quedaría así. Value igual, comilla, menor, cierra signo de interrogación, PHP, hecho, signo dólar, empleado, guión, mayor, EMP identificación,
cierra signo de interrogación, mayor, comilla. Lo mismo hacemos para los campos nombre, fecha de ingreso y correo así. Para el nombre, value igual, comilla, menor, cierra signo de interrogación, PHP, hecho, signo dólar, empleado, guión, mayor, EMP, nombre, cierra signo de interrogación, mayor, comilla. Para la fecha de ingreso, value igual, comillas, menor, cierra signo de interrogación, PHP, hecho, signo dólar, empleado, guión, mayor, EMP, fecha ingreso, cierra signo de interrogación, mayor, comillas. Para el correo, value igual, comillas, menor, cierra signo de interrogación, PHP, hecho, signo dólar, empleado, guión, mayor, EMP correo, cierra signo de interrogación, mayor, comilla. Para el género, como es una lista, lo que debemos hacer es preguntarnos cuál es el género y dependiendo del género seleccionamos el género en la lista para que al mostrar los datos aparezca el género del empleado. El código quedaría así. Lo mismo hacemos para la lista de cargos. Dependiendo del cargo del empleado, seleccionamos el indicado. El código quedaría así. Estando aquí en el archivo listarempleados.php, podemos verificar el funcionamiento. Para ello, damos clic en una imagen de la columna Editar de acuerdo al empleado seleccionado.
Al dar clic, nos damos cuenta que abre el archivo que contiene el formulario a actualizar y coloca los datos de acuerdo al empleado seleccionado. Si regresamos y damos clic en el empleado Sofía Vergara, podemos ver cómo cambian los datos del empleado a actualizar. Lo que debemos hacer ahora es implementar el archivo que recibe los datos del formulario y actualiza el empleado. Antes, debemos modificar el archivo para que el formulario también se lleve el campo ID empleado. Para ello, agregamos un campo oculto en el formulario. Lo configuramos así. Se requiere enviarlo dentro del formulario para que el archivo que va a actualizar el empleado también conozca el ID empleado, necesario para realizar la actualización. Se hace como campo oculto para que pase con los datos del formulario por método POST. Ahora vamos a modificar la propiedad Action del formulario para que le indiquemos el nombre del archivo quien recibe los datos del formulario para poder actualizar el empleado. Action igual, comillas, validar actualizar empleado.php, comillas. El paso a seguir es ir a editar el archivo validar actualizar empleado.php para que realice la actualización del empleado. Modificamos el archivo para que hagamos la consulta de actualización así.
Ahora, dependiendo del resultado, vamos a retornarlo al archivo listarempleados.php. Agregamos el siguiente código. Nota: pasamos la variable x con valor de 1 cuando la consulta se realice correctamente y con valor de 2 cuando no se puede hacer la actualización. Vamos ahora a modificar el archivo listarempleados.php para que verifique el valor de la variable x y saque un mensaje dependiendo del valor. En la parte superior vamos a recibir la variable x colocando la siguiente línea: extract, abre paréntesis, signo dólar, guión de piso, request, cierra paréntesis, punto y coma. Con esta sentencia estamos recibiendo todas las variables que llegan ya sea por método get o post en el arreglo request. Y en la parte inferior, después de la tabla, podemos escribir un mensaje dependiendo del valor de x. Vamos al navegador y listamos los empleados para realizar todo el proceso de actualizar un empleado. Al abrir el archivo nos sale un error de variable x indefinida. Eso ocurre cuando se desconoce el valor de x. Para ello, podemos agregar las siguientes líneas de código al archivo. En el if estamos preguntándonos que si se desconoce la variable x, entonces que le asigne un valor de 0. Regresamos al navegador y volvemos a revisar el archivo listarempleados.php, verificando que ya no debe aparecer el mensaje de error. Como ejercicio, vamos a dar clic en la imagen de editar del último empleado de la lista. Al dar clic, pasa al formulario donde muestra los datos actuales del empleado. Actualizamos el nombre a Margarita Méndez y el correo que quede margarita@gmail.com.
Damos clic en el botón Enviar para que realice la tarea. Al dar clic, nos lleva al archivo listarempleados.php. En la parte inferior muestra un mensaje que dice que el empleado se ha actualizado correctamente. También en la tabla se observa que los datos se han actualizado. También podemos consultar la base de datos por phpMyAdmin y verificamos que efectivamente el empleado se ha actualizado. Podemos hacer el ejercicio de actualizar el cargo de un empleado. Para terminar, vamos a realizar el proceso de actualización de los archivos para eliminar un empleado. Para ello, vamos a editar el archivo listarempleados.php. Vamos a editar la propiedad vínculo de la imagen relacionada con eliminar para que al dar clic en la imagen vaya al archivo eliminarempleado.php y le pasamos la variable id empleado. Ahora vamos a revisar cómo debe quedar el código del archivo eliminarempleado.php. Actualizamos el archivo listarempleados.php para que saque un mensaje de acuerdo a los valores de X cuando se elimina o no un empleado así. Ahora podemos ir a realizar el proceso de eliminar un empleado. Como ejemplo, vamos a eliminar al empleado Margarita Méndez, dando clic en la imagen de la columna Eliminar. Al dar clic, podemos observar que desaparece de la lista y que también aparece el mensaje en la parte inferior donde dice que el empleado se ha eliminado correctamente. Hasta aquí el video tutorial sobre explicación de cómo actualizar y eliminar datos en una base de datos MySQL desde PHP.